¿Cuántos de ustedes se han preocupado por perder cabello? ¿O ya han notado signos de calvicie? Esos malditos folículos empiezan a portarse mal y deben tomar una decisión. ¿Vamos a aceptarlo, dejarlo ir o vamos a intervenir con alguna opción de tratamiento? Pero es difícil saber por dónde empezar. Estoy seguro de que han visto muchos anuncios sobre tratamientos o soluciones para restaurar el cabello. Así que hoy examinaremos qué causa la pérdida de cabello en el primer lugar y por supuesto discutiremos los métodos que la ciencia y la investigación han demostrado que ayudan a desacelerar o incluso restaurar cabello perdido. Es un tema peliagudo. Así que hagámoslo. La pérdida de cabello más común en hombres es la pérdida de cabello de patrón masculino o alopecia androgénica. Alopecia se refiere a la calvicie y androgénico se refiere a las hormonas llamadas andrógenos, hormonas sexuales masculinas que producen características masculinas y, como veremos, a menudo resulta en la calvicie. Ten en cuenta que las mujeres también pueden tener andrógenos, pero en cantidades menores, y también pueden padecer de alopecia androgénica. Dicho eso, es menos común que en los hombres, y el patrón de cómo se pierde el cabello, o sea, de qué parte del cuero cabelludo se pierde, también difiere. Y debido a estas diferencias, algunos prefieren no decirle alopecia androgénica en ningún sexo, sino que utilizan términos como pérdida de cabello de patrón masculino y patrón femenino. Pero, ¿qué causa este tipo de calvicie? Bueno, para entender esto, debemos repasar la anatomía del folículo piloso. Los folículos pilosos son una invaginación o un crecimiento hacia abajo de la epidermis que ocurre adentro del vientre materno. Mientras el folículo se desarrolla, la base de este se introduce en una estructura similar a un pezón llamado papila dérmica. Esta papila dérmica es importante porque contiene unos pequeños vasos sanguíneos que proporcionan nutrientes a las células en la base del folículo. Cuando las células se dividen, se añaden a la parte inferior, empujándolo afuera del folículo y contribuyendo a la longitud total del cabello. Lo más interesante es que tus folículos tienen diferentes fases de crecimiento. Una fase de crecimiento activo o fase anágena, luego una fase de regresión, también llamada fase catágena, donde la base del folículo se encoge un poco y se aleja de la papila, y luego una fase de reposo, también llamada fase telógena. Para los cabellos en el cuero cabelludo, la fase de reposo o fase telógena dura unos 3 meses. Luego de eso, el folículo entrará en otra fase de crecimiento activo y el cabello viejo se caerá, comenzando el crecimiento de un nuevo cabello. Normalmente las personas pierden alrededor de 70 a 100 cabellos cada día por este proceso. Pero la fase de crecimiento es la que más nos preocupa cuando se trata de la pérdida progresiva. Y también es importante destacar lo siguiente, es que la duración o cuánto dura la fase de crecimiento difiere en los folículos del cuero cabelludo comparado a los folículos del brazo. Su crecimiento en la cabeza puede durar en cualquier lugar desde 2 a 6 años, a veces incluso más de eso. Pero esto explica por qué el cabello en tu cabeza crece tanto. Solía decirle a mis estudiantes, ¿se imaginan si la fase de crecimiento de los folículos en los brazos durara tanto como lo hacen los folículos de toda tu cabeza? Tendríamos cabello fluyendo de nuestros brazos como alas de caballo moviéndose al viento, algo así. Pero los humanos somos raros, probablemente haríamos cosas como rizarlo y trenzarlo, y ahora me estoy saliendo del tema, pero en fin. La fase de crecimiento es importante para nuestra discusión porque lo que sucede con la pérdida de cabello es que la fase de crecimiento empieza a cortarse. Y esto nos lleva a una discusión muy importante sobre el andrógeno conocido como dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona, a la que solo llamaré DHT, es un metabolito potente de la testosterona. La testosterona se convierte en DHT en los folículos pilosos de la cabeza por una enzima llamada 5-alfa reductasa. Esta enzima también será importante cuando hablemos de los tratamientos para la pérdida de cabello. Una vez que la testosterona se convierte en DHT, el DHT luego se une al receptor de andrógenos en el folículo y esto afectará al folículo en el nivel de la papila dérmica, activando genes que causan la transformación gradual de un folículo piloso terminal grande en un folículo más pequeño. Esto es fundamental porque los cabellos terminales son más gruesos, largos y pigmentados. Pero cuando ese gran folículo terminal se transforma en un folículo más pequeño, este último va a tener una fase de crecimiento acortada, lo que resulta en un cabello muy corto, fino y delgado, llamado pelo velloso. A veces estos pelos se denominan lanugo, pero en los casos de la calvicie, la fase de crecimiento se reduce tanto que produce un pelo velloso que es tan fino y corto que a veces ni llega a la superficie de la piel, dando la apariencia de calvicie.
Este proceso se conoce como miniaturización folicular y es este mismo proceso el que se asocia con una reducción en el tamaño de la papila dérmica, lo que es crucial porque la papila contiene el suministro de sangre para el folículo piloso. Obviamente, a medida que más folículos se transforman en folículos grandes a folículos pequeños, la cobertura de cabello en la cabeza disminuye, lo que causa la apariencia general de pérdida de cabello. También es importante destacar que este proceso dependiente de andrógenos del que estuvimos hablando requiere de una predisposición genética a la pérdida de cabello, ya que claramente no todos pierden su cabello. La genética juega un papel significativo, aunque complejo y aún está en estudio, pero no culpes a tu abuelo materno. Es un mito que oía al crecer que si mi abuelo materno era calvo, te ibas a quedar pelón. De hecho, sería más razonable culpar a tu padre. Por ejemplo, en un estudio de 572 varones de entre 16 a 91 años, se encontró que los participantes menores de 30 años, con un padre calvo, tenían más de 5 veces de chances de tener pérdida de cabello que los participantes de una edad similar cuyos padres no eran calvos. No garantizo que serás calvo si tu padre lo fue, pero obviamente el riesgo es mayor. Y ahora que entendemos cómo funciona la pérdida de cabello en verdad, ¿qué opciones hay para tratarla? Los objetivos principales para tratarla serían prevenir la pérdida futura y quizás incluso restaurar algo de lo que ya se ha perdido. De nuevo, estoy seguro de que oíste hablar de varios suplementos, procedimientos, terapias de luz, técnicas de masaje y todo tipo de tratamientos para la pérdida del cabello. Pero, ¿cuáles tratamientos han demostrado ser efectivos? Por suerte, hay algunos datos e investigaciones que respaldan varios tratamientos, pero en todos ellos hay pros y contras en cada enfoque. Intentaremos abordar estos aspectos mientras veremos cada uno. El minoxidil tópico y la finasterida oral son las primeras opciones que veremos, ya que tienen más datos para respaldar su efectividad y debido a esto, a menudo son el pilar base o los tratamientos iniciales en la comunidad médica para esto. Por supuesto, están los otros tratamientos que también han demostrado ser muy efectivos. Probablemente hayas oído hablar del nombre comercial de minoxidil, que es Rogaine. El minoxidil estimula el crecimiento del cabello al incrementar la duración de la fase anágena o de crecimiento, mientras acorta la fase de descanso o telógena, al mismo tiempo que agranda esos folículos pequeños. Una de las formas en las que el minoxidil logra esto es que este es un vasodilatador, que ayuda a mantener la vascularidad y el tamaño de la papila dérmica, dándole así más sangre al folículo. Los pros del minoxidil es que demostró ser efectivo para tratar la pérdida del cabello, y ya que es un tratamiento tópico, es menos probable que el paciente experimente efectos secundarios sistémicos. Algunas contras son que unos experimentan dermatitis o alergia por contacto, aunque no muchos pasan por esto. Además, quienes utilizan este remedio deben ser conscientes de que durante el comienzo puede ocurrir una caída adicional del cabello, ya que el minoxidil estimula los folículos para pasar de la fase de reposo a la fase de crecimiento, pero esto es temporal. La finasterida es otra opción para el problema, porque este inhibe la enzima 5-alfa reductasa de la que hablamos antes. Recuerda que esta enzima convertirá la testosterona en DHT. La dosis típica de 1 miligramo de finasterida reduce los niveles de DHT en más del 60%, o sea que si disminuimos la cantidad de DHT, mucho menos de ella se unirá al receptor de DHT en el folículo y por lo tanto ayudará a prevenir la conversión de esos folículos terminales grandes en los folículos más pequeños de los que hablábamos antes. Las ventajas de la finasterida son que estos estudios demuestran que pueden ser más efectivas que el minoxidil. También es una tableta al día, es bastante rápida y fácil de tomar en lugar de tener que aplicar algo con el cuero cabelludo 2 veces al día como con el minoxidil. Pero el hecho de que sea una pastilla también conlleva potenciales desventajas, ya que se ingiere, entra más en el torrente sanguíneo que un medicamento tópico y por lo tanto puede crear más efectos secundarios. Los efectos reportados son disfunción sexual, por ejemplo un menor líbido, disfunción eréctil e incluso se reportó ginecosmatía, que es el desarrollo del tejido glandular en el pecho. Ten en cuenta que muchos no experimentan efectos secundarios, pero es mejor discutirlo con tu proveedor médico. Muchos están dispuestos a probarlo y si experimentan efectos secundarios, podrían disminuir la dosis o suspender el médico por completo. Además, algunos estudios muestran que combinar tanto minoxidil como finasterida puede ser más efectivo que solo usar uno de ellos. El minoxidil trabaja para despertar o rejuvenecer los folículos pequeños, mientras que la finasterida trabaja para prevenir la conversión de folículos grandes a folículos más pequeños. Pero es muy importante recordar que si alguien discontinúa alguno de estos medicamentos, el cabello que ya había comenzado a crecer
probablemente se pierda dentro de los siguientes meses. Otro tratamiento es la terapia láser de bajo nivel, a veces llamada fotobiomodulación. Utiliza dispositivos como peines especiales, cascos, como lo que ya vimos en este video, u otros dispositivos para enviar luces rojas o infrarrojas a la cabeza. El mecanismo de acción de cómo funciona no se sabe del todo, pero se cree que estimula el crecimiento a través de la aceleración de la mitosis celular, estimulando las mitocondrias en las células del folículo, aumentando así la producción de ATP, mejorando el flujo sanguíneo y o minimizando la inflamación. Lo bueno de estos dispositivos es que demostraron ser beneficiosos para la pérdida del cabello, con múltiples ensayos controlados aleatorios individuales mostrando un gran aumento en la densidad del cabello y el conteo total. Otra ventaja que se reporta con estos dispositivos es que muchos sienten que son un poco más naturales, podríamos decir, porque no estás tomando remedios orales o tópicos, pero algunas personas también optarán por la terapia combinada, como usar una terapia tópica combinada con el uso de uno de estos dispositivos. Algunos inconvenientes podrían ser el costo inicial y la adherencia. Tienes que usarlo 3 o 4 veces al día de 10 a 30 minutos cada vez que lo quieras usar, dependiendo de qué uses. Para muchas personas esto es secundario porque los usan durante el tiempo de inactividad, como leer un libro, ver televisión o mientras graban un video de YouTube. El trasplante de cabello es otra opción para la calvicie y es un procedimiento quirúrgico que implica la extracción de múltiples unidades foliculares, que son grupos de folículos que contienen de 1 a 4 folículos en total. Estas unidades foliculares se extraen de áreas del cuero cabelludo no afectadas y con más frecuencia se extraen de la región occipital de la cabeza, la parte posterior, ya que el cabello occipital es resistente a la calvicie del patrón masculino. Estas unidades occipitales de folículos se trasplantan a un área del cuero cabelludo afectada por la caída del cabello. Este tipo de sesiones pueden durar de 5 a 8 horas generalmente. Por ejemplo, una sección corta de trasplante puede involucrar trasplantar de 800 a 1000 unidades foliculares, mientras que en una sesión larga involucra trasplantar de 3000 a 6000 unidades foliculares. Y este puede ser un método eficiente para establecer crecimiento en áreas con calvicie, pero con cada procedimiento quirúrgico hay riesgos asociados como posibles infecciones, necrosis de la piel o cicatrices, por ejemplo, pero son relativamente poco comunes. También es importante entender que existen candidatos ideales para este tipo de procedimientos y son gente con calvicie estable o médicamente controlada por un experto. Por ejemplo, si alguien comenzó a perder su cabello hace poco y lo pierde de forma más bien rápida, no sería prudente saltar directamente a la cirugía de trasplante de cabello antes de que la pérdida de cabello se estabilice sola o se estabilice mediante algunos de los tratamientos que mencionamos, porque no querrías tener un trasplante y luego continuar perdiendo cabello después. Además, esto nos lleva a las expectativas. En general, cuanto antes se intervenga en la pérdida de cabello, mejor, porque puedes llegar a este punto de no retorno con muchos de los folículos donde no pueden ser salvados, aún con tratamiento, y no significa que quiero desanimarte si estás avanzando en ese proceso de calvicie, es más bien crear expectativas realistas que, si perdiste muchísimo pelo, puedes obtener mejoras, pero no es como si pudieras volver a tener tu cabello original como si fueras Thor o un asgardiano. Menciones honoríficas rápidas: la terapia de plasma rico en plaquetas, también llamada PRP o algo como el microneedling. Ambos se usan para combatir la calvicie y ha habido gente que reportó beneficios de estos. Sin embargo, todavía hay cierta incertidumbre sobre su efectividad. Muchos de los protocolos no fueron estandarizados y algunos tienen resultados mixtos. Mientras esperamos más datos e investigaciones sobre estos, quizás quieras ir con otros tratamientos antes de estas opciones. Espero que esto te dé una buena comprensión de cómo funciona el cabello y las soluciones potenciales que puedes explorar si esto te preocupa a ti. Y un dato curioso: ¿sabías que tienes un pequeño músculo increíble que conecta a tus folículos y causa piel de gallina? Si tienes curiosidad sobre eso, nos vemos en este video sobre la piel de gallina, algún lugar aquí en la pantalla. Pero quiero agradecerles mucho por apoyar nuestro canal. No podríamos hacer esto sin ustedes viendo nuestros videos de anatomía. Y claro, nos veremos pronto.